los creyentes y la voluntad de Dios, o los cristianos y la voluntad de Dios. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 4 y el verso 46, dice de este modo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Después que una persona decide hacer al Señor Jesús el Salvador y el Señor de su vida, surge la gran interrogante: ¿y ahora qué? Algunas iglesias tienen una especie de código o mandatos de lo que debe o no debe hacer el nuevo, voy a poner el nombre, prosélito. Casi siempre el énfasis se circunscribe a los asuntos visibles o a lo público de su vida, que el vestido, que la pintura, que etc. El apóstol Pablo, respecto a esto, dijo: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Siempre los cristianos se han cuestionado: ¿qué debo hacer? Suponen con estos cuestionamientos acertar en lo que es correcto y de paso. Muchos ponen como dirimidora a la conciencia, y lo que la conciencia les dicta, asumen que es lo correcto, que deben o no deben hacer. El asunto, amigos, es mucho más serio que lo que cualquiera podría imaginarse. Se trata de saber, escúcheme, de conocer sin ambigüedades lo que Dios quiere. No se trata de si es bueno o malo según nuestra perspectiva. Las cosas no tienen un cliché marcado que las identifique como buenas o malas. Se trata de lo que Dios aprueba o desaprueba, si está Él o no de acuerdo. Sabemos y creemos que la voluntad de Dios, de un modo expreso, está expuesta en este libro. Pero, ¿cuántos cristianos conocen el libro? Es curioso. Si te lees un versículo de las Escrituras y primero no saben ubicarlo, segundo, no saben leerlo, y por último, esto es obvio, si no lo han leído correctamente, tampoco lo entenderán. ¿Qué le parece? ¿Cómo está usted? Como ustedes ven, el asunto se hace exageradamente, lo digo de este modo, extremadamente serio. Esto está causando a la iglesia del Señor, consecuencias gravísimas, porque está compuesta de personas
que no saben nada de los asuntos relacionados a la voluntad de Dios. Y bien claro lo dice el Señor en los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el profeta Isaías dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Oseas dice también algo como esto: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Así, mucha gente literalmente está pereciendo en las aguas putrefactas de su ignorancia, perdidos en las nubes grises de doctrinas demoníacas, confundidos en el laberinto de la superstición, náufragos en fieras ondas de mandamientos y doctrinas de hombres obnubilados en los vacíos e insípidos mensajes de fábulas humanas que con estrategia de fina palabrería son arengados al margen de todo concepto bíblico. La vida en la voluntad de Dios es un verdadero contraste con el estilo de vida sin Cristo. La vida con Cristo es como salir de las tinieblas a la luz, ser sacado del pozo de la desesperación para depositarse en las manos de Cristo. Es un cambio radical. Habiendo estado afuera, a la intemperie, ahora está adentro, protegido. No hay punto de comparación. Verdaderamente es pasar del infierno al cielo, de muerte a vida. Entonces, ¿cómo saber qué hacer, cuándo y cómo hacerlo? Quiero referirme brevemente a los judíos y la ley. La comprensión de los judíos de la voluntad de Dios se circunscribía al sentido de las exigencias de la ley. Esto dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los hermanos de Roma: he aquí, tú tienes el nombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Esto es traumático. Los judíos conocían la ley, pero no la cumplían. Ese es el problema grave. Pero con todo y ese conocimiento de la ley, nunca tuvieron una comprensión plena de la voluntad de Dios, porque se convirtió en el instrumento legalista frío e implacable. Solo aquellos que fueron y son enseñados por el Señor Jesucristo la reconocen plena y absolutamente exenta de todo legalismo. El Señor Jesús lo dijo de este modo: todo aquel, escuche esto, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Ahora bien, tomemos en consideración la expresión de rechazo con la que el Señor Jesús increpó a los judíos de su tiempo. Esto
no solo genera dudas, sino que es una positiva declaración de la calidad de súbditos a la que habían llegado los judíos. Él les dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Tal vez creían, pero no lo hacían. Esta declaración es drástica y sin eufemismos de ninguna naturaleza. Los ubica en el rol de los necios, gente vacía, inconsistente, gente que no soporta la más mínima ventisca. Peor aún, soportarán una verdadera tormenta. No saben nada de la voluntad de Dios. Fíjese lo que dice: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Así, muchos cristianos son llevados por todo viento de doctrina y de corriente de doctrinas religiosas y mundanales y de deleites y deseos de pecado. La voluntad de Dios y la conversión son intrínsecas. Ustedes recordarán al Saulo celoso de la ley, apegado a la letra, la cumplía, pero luchaba a brazo partido en contra del dador de esa ley que defendía. Cuando se encontraba camino a Damasco, tropieza con el Señor, ocurre su conversión y es allí que adquiere un conocimiento y comprensión totalmente nuevos de la voluntad de Dios. Esto dijo Ananías al apóstol Pablo cuando oró por él para que recibiera la visión. El Dios de nuestros padres, escucha esto, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Como podemos ver, es posible conocer la letra de las Escrituras, pero no la verdadera esencia de su contenido. Es posible que usted esté luchando con alma, corazón y vida a favor de eso que supone conocer, pero con todo y eso estar en contra del dador de la palabra. Lejos, muy lejos de cumplir su voluntad. Recuerde lo que dijo el Señor Jesucristo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Es necesario que toda acción la evaluemos con lo que Dios dice en su palabra. Por eso, la voluntad de Dios debe ser comprobada, es decir, todos los actos de la vida deben tener relación con lo que Dios dice. Y no se trata de vivir a ciegas en la religión. Nadie debiera caminar sin evaluar la senda andada. La voluntad de Dios debe ser evaluada momento a momento. Dijo él a través de Pablo en Romanos 12, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Llamamos su atención al término comprobéis. Esta palabra de nuestra lengua viene del término griego dokimazo, que quiere decir poner a prueba o someter a prueba, examinar y aprobar y comprobar, o también, pues si no está de acuerdo, fuera. Esto fue lo que el Señor les dijo a los judíos, que el apóstol Juan nos lo revela de este modo: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios
o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Como nos lo enseña el texto de Romanos 12:2, no se trata de vivir la vida a ciegas, no, o correr desbocados en el campo sin sentido. Esto quiere decir que todo lo que hacemos debe encajar armoniosamente con todo el contenido de la voluntad de Dios sin la más mínima contradicción. No se trata de practicar ciertas cosas que parecen ser buenas, que encajan solo en conveniencias humanas. No es a mi manera, sino, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese examen riguroso es sobre la base del no acomodamiento a este eón o a este tiempo presente. Debe haber una renovación constante del modo de pensar. Vea lo que dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es lamentable que muchos están adaptando el Evangelio a este tiempo, a su modo personal de pensar y a sus modas. Se ha hecho del Evangelio una cosa maleable, es decir, el Evangelio está tomando la forma de las costumbres culturales religiosas y de los hábitos personales y del folclore geográfico y de la iglesia local. No. El Evangelio ha perdido su identidad. Ya no es, y lo digo con cierta rabia, ya no es el poder de Dios que salva, sino una cosa que se amolda al presente siglo malo. No es la vida de las personas que cambia, sino que es el Evangelio que se transforma a la vida de las personas. ¡Qué vergüenza! No se dice que los creyentes imiten a Cristo, sino que es Cristo que imita a los creyentes. Por eso hablan de rock cristiano, de iglesias gays, de danza espiritual, de chamanes cristianos, de yoga cristiana. Y siga usted la lista. No es el Evangelio que haya cambiado, ni que haya... No existe otro Evangelio. Lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo, es que ese Evangelio espurio, que combatió Pablo en la carta a los Gálatas, ha surgido nuevamente un Evangelio pervertido para pervertidos. Claro está. Por lo visto, nadie se atreve a comprobar la voluntad de Dios en lo que hace. He aquí la gran necesidad. La gran necesidad. ¿Cuál? He aquí la gran necesidad. Reconocer e incorporar el señorío de Cristo para hacer lo que Él quiere. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No cambies el Evangelio a tu cultura. No cambies el Evangelio a tu modo de pensar. Es tu cultura que debe cambiar por el Evangelio, tu modo de pensar por el Evangelio. La voluntad de Dios. Digámoselo tú y yo en una oración. Amado Padre Celestial, es verdad, he vivido
en algunos momentos, adaptándome a este siglo malo y queriendo que el Evangelio encaje en estas costumbres, en estas maneras de vivir, de mi modernidad. Porque pienso que el Evangelio es de siglos pasados y que no es del tiempo moderno. Pero tu voluntad siempre es nueva, siempre es eficaz, agradable y perfecta. Hoy hago la decisión de llamarte Señor, porque hago lo que tú dices. Hermano, mire a Jesucristo, mire a Jesús, no al mundo. No se adapte a este siglo, adáptese a Jesucristo. Que Dios te bendiga.